Bueno, hola profesor, ¿cómo le va Torrendel? Secretario de Educación. Qué gusto tenerlo. Así es. Impresionante. Sí. Hoy era el día para tenerlo. Lo estamos conociendo aparte. Mire, profesor, lamentablemente, 4 de marzo no hay clases. Así arrancamos, ¿no? Sí, no es que no hay clases. Ya el otro día hubo un paro que hizo CETERA. Lamentablemente, estamos en un contexto de diálogo porque precisamente en las provincias está llevándose adelante las paritarias provinciales, que es lo que corresponde. En el nivel nacional, el acuerdo en vistas al salario mínimo, que también encabeza el Consejo Federal. Así que en realidad no hay muchas razones en el sentido de que estamos dialogando para hacer un paro en este momento, justo encima ahora, ¿no? ¿Es un paro político para ustedes o no? Porque bueno, digo, cuando se analiza, yo no soy un especialista en estadística de paros, pero evidentemente hay correlaciones bastante llamativas. Lamentablemente, ¿no? Porque es una lástima privatizar. La relación. La paradoja es que se habla mucho de lo público, pero se privatiza ideológicamente una herramienta de lucha que debería ser excepcional. ¿Pero cómo es la relación? Te dice, cuando no gobierna el kirchnerismo, hay paro, y cuando gobierna no. Eso parecería que hay una clara tendencia estadística en esa línea, una evidencia empírica. Usted dijo un salario mínimo a nivel nacional y no usó la palabra paritaria. ¿Hay paritaria nacional o no hay paritaria nacional? Bueno, es que esa es una discusión que parece medio semántica, perdón, pero efectivamente, de la misma manera que hay salario mínimo vital y móvil, en el nivel nacional se negocia colectivamente un salario mínimo docente junto con otros elementos que están en el artículo 10. No es solamente el salario mínimo el número. Hay condiciones laborales, el calendario que ya está previamente también fijado. Entonces, estrictamente hablando, en ninguna ley se habla de que hay una paritaria nacional. Lo que hay son diálogos o negociaciones colectivas para estos elementos que acabo de decir, entre los cuales está el salario mínimo, y luego hay paritarias provinciales porque ahí hay empleador y empleados. Claro. Tema universidades, y ahora seguimos con el paro. Contale al secretario, al ministro, el tema de la caja de la universidad. ¿Qué me vas a contar? Porque ya me estás asustando. Hoy se anunció que el gobierno va a tratar de suspender, no sé cuál es la palabra exacta, a varias universidades que fueron votadas por ley, 5. La puesta en marcha. Entre ellas, fueron votadas por ley en su momento, entre ellas está una que es muy emblemática, que es la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? La que era de Ebe Bonafini en su momento, ¿no? Sí, sigue siendo de la Organización de las Madres, pero empezó muy mal, porque estaba floja de papeles. ¿En serio? Sí, no, por supuesto. Esto lo prueba, la tiene que validar que sea una universidad nacional, la CONEAU, ¿no? 10 años tardaron. ¿Por qué? Primero, la primera rectora era Ebe. Ebe Bonafini. No podía hacerlo porque tiene que ser alguien que tenga título universitario y que gane ese cargo por concurso. Claro, Ebe claramente no. No, el secretario administrativo era Jock Lender. Jock Lender. Claro. Y sí, era una... era una... La Universidad de las Madres, que está totalmente vinculada a Sueños Compartidos. Ahí lo estamos viendo. La materia estrella, Derecho Penal de la... verdad. Sí, es verdad. Esto tiene que ver con una de las carreras... ¿Había una materia Derecho Penal de la Revolución Castrista? Sí, esto tiene que ver con una de las carreras, que es la de Derecho, que recién el año pasado... La CONEAU, o sea, el Estado argentino, validó... te tenés que largar a llorar. No, que recién el año pasado, porque la universidad viene desde hace tiempo, desde antes de 2011, 2012, se estatiza en el 2014. Claro. Debía 200 millones de dólares. Universidad gubernamental. Claro, y pasa a formar parte del Ministerio de Justicia. ¿Por qué hago todo este cuentito? Porque recién el año pasado, se validó en los organismos que tienen que ver con la educación que la carrera de Derecho de la Universidad de las Madres era una carrera de Derecho. O sea que todo lo que estudiaron hasta ese momento tiene un título. ¿Cuál era una de las cuestiones, entre muchas otras, que una de las materias que se daba era Derecho Penal de la Revolución Castrista? Re práctico. Es impresionante. Claro, eso te sirve un montón, ¿no? Para algún juicio en Cuba. Perdón, lástima que no tenemos plata, porque si no me lo traigo a trabajar al Ministerio de Educación a Puñasqui. ¿Viste? Es muy buena. Está más que preparado. Sí, bueno, explica bien. Pero está bien lo que está diciendo, ¿era así lo que encontraron? Bueno, es que ¿sabes cuál es la lástima? Yo me río porque, bueno, en medio de la tragedia también uno sonríe siempre, un docente trata de ser alegre. Pero ¿sabes cuál es la lástima? Que algo que fue noble, como el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, que uno le puede reconocer muchos elementos valiosos, más allá que ideológicamente uno pueda no estar de acuerdo con elementos, termina algo que en el fondo surge de la sociedad civil, que tendría que haber sido una universidad privada. Termina siendo estatizada y paradójicamente un movimiento de la sociedad civil que nace para enfrentar
al Estado dictador termina siendo absorbido por el Estado. Entonces son un montón de paradojas bastante llamativas que arruinan ideales valiosos. Bueno, insisto, esté uno de acuerdo o no. Totalmente. Pasó Esa es la mismo con la constructora. La constructora nadie duda del valor que tuvieron la... Que la manejaba Joe Klender y se compró una Ferrari con eso, entre otras cosas. Sí, ahí cuando empieza la debacle de la Asociación de las Madres, la debacle económica. ¿Sabes que la CONAU no tiene los papeles de la Universidad de las Madres porque fue allanada por la causa penal del sueño compartido y se llevaron todo? ¿Vos tenés una adivinanza? O sea, me dijeron que iba a haber una especie de adivinanza de la Universidad de las Madres. Sí. A ver, ¿cómo de políticos muy vinculados al mundo acá. Ayudas de políticos le vinculados tenían que acomodar los números y la cuestión legal. Ok. ¿Quién ayudaba? Felisa Micheli. Felisa Micheli. Condenada. La de los sobres. La del baño. Exactamente. Bueno, que se encontraron plata en el baño del Ministerio de Economía, condenada. Mira. Amado Vudú. Bueno, sí, de Vudú me acuerdo. Lo pusimos recién a Vudú. Ponelo, Vudú. Pero ayudó, digamos, en la parte administrativa. Vudú el otro día, en la ronda de las madres, estaba defendiendo a la universidad que sabían que esto no iba a funcionar. Ahí está. Gil Carbó, ¿te acordás la procuradora? Alejandra Gil Carbó. También ayudó en la cuestión administrativa, porque no había cómo acomodar esos papeles que estaban evidentemente mal. Y como dice Torrendel, es hoy una universidad que estamos pagando todos, porque es gubernamental y la universidad tiene que ser autónoma. Bueno, forma parte del Ministerio de Justicia. Por esto se frena la creación... Sí, no solo hay otras 3 universidades que se quieren crear, a partir de la ley aprobada en el Congreso se crearían, y lo mismo la de Seiza, que pasa de ser provincial a nacional. Entonces, lo que hemos hecho, como estas universidades son leyes, por más que uno esté de acuerdo hoy, son legales, son leyes de la nación. Entonces, lo que sí consideramos clave, lo dialogamos con la ministra Petovelo, por supuesto, y con nuestro excelente subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que fue una idea que él trajo, interesante, valiosa, la consistimos, la analizamos y efectivamente lo que tenemos que hacer es revisar todos los procesos previos a la sanción de estas leyes, justamente para verificar, controlar... Mientras tanto, la apertura está suspendida. Bueno, en el caso de la Universidad de las Madres tiene ya alumnos, en el caso de Seiza sigue siendo provincial porque mediaría un posible acuerdo, y en el caso de las otras 3 va a estar justamente en revisión, todavía no tiene existencia, ya se le han destinado fondos que hay que recuperar y eso tenemos que hacerlo con mucha seriedad, mucho cuidado. Es una lástima porque las universidades argentinas son muy importantes para la identidad nacional. ¿Qué te parece? Es claro que no se puede jugar con esto, por eso... Cuando uno critica estos temas, tiene que hacerlo con mucho cuidado, distinguiendo el trigo de la cizaña, ¿no? Por información. Mucho cuidado. Y se fue con la rectora, perdón, ¿quién es? ¿Quién? Cristina Camaño. ¿La que era de la CIDE, de la AFI? Claro. Ahora, en su cargo está también floja de papeles, la tenía que validar una asamblea, fue a votación, perdió 36-1. Bien. Bueno, ¿Y la dejaron igual? No, impugnó la asamblea. Exacto. Ahora esas universidades ya se han suspendido la designación, que son designaciones que hace el Poder Ejecutivo Nacional de todos los rectores normalizadores y se va a entrar en el proceso. Yo quiero ir al 4 de marzo porque estamos hablando de las universidades y el lunes hay que ir a primer grado, a segundo grado, a tercer año. ¿La educación tiene que ser declarada de servicio esencial? ¿Van a ir con el proyecto de ley al Congreso para que eso pase? Sí, efectivamente, la idea es insistir en este proyecto porque en la situación de crisis educativa que tenemos hoy, a ver, para decirlo de una manera que a veces me sirve para explicar en un gobierno de economistas, el analfabetismo es a la educación lo que la inflación a la economía. Totalmente. Sí. Te hace ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, uno tiene que tener clarito esto. Y el gobierno lo tiene muy claro. Entonces nosotros tenemos que ir por una recuperación de los aprendizajes, que ese tiene que ser nuestro centro, y tenemos que reorientar toda la política educativa hacia ese lugar. Secretario, esa es nuestra batalla ¿puedo mostrar algo que avala lo que usted dice? Hay una placa que preparamos de la UNESCO y el Banco Mundial que muestra, esto es terrible, la pobreza de aprendizaje le pusieron. Es el porcentaje de chicos, de niños que no pueden leer y entender un texto simple a los 10 años, ¿ok? Congo, país de África, 66,4%. Ecuador, 65%. Túnez, 65%. Senegal, 58,9%. Ahí viene Argentina, 58,9%. O sea, 6 de cada 10 pibes de hasta 10 años no entienden lo que es un texto simple, básico. Quinto grado, es una barbaridad. Eso es hipotecar el futuro. Exactamente. Pero es ¿cómo que se revierte? destruimos la moneda, destruimos los códigos para comunicarnos. Fíjate que
La Argentina tiene un problema. Ahí lo tiene, mire. Exactamente. Ahí está la banderita. La tragedia es que Argentina es el 6º país con más pobreza de aprendizaje. Entonces acá tenemos una paradoja. Yo recorro muchas escuelas estatales, pese a que me han acusado de venir del sector privado, conozco bien la educación estatal, efectivamente. Y la lástima es que vos encontrás de nuevo otra paradoja que nos pasa con las universidades. Nuestros docentes son mejores que los resultados que estamos logrando. Esto hay que decirlo claro, porque la solución es con los docentes y con las escuelas, no es en contra de nadie, es al revés. Obviamente. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que diseñar políticas educativas para acompañar esos docentes que, por supuesto, todos tenemos que mejorar. Yo también estoy teniendo que mejorar bastante, sin duda, en este aprendizaje acelerado de ser secretario de Educación. Todos tenemos que mejorar, pero lo tenemos que hacer a partir de una política educativa consistente que dé condiciones para que los chicos puedan aprender a partir de docentes fortalecidos y escuelas fuertes. Eso no se hace claramente en un contexto de crisis como esta, acentuando el ausentismo docente con los paros o el ausentismo de los alumnos, porque también es dramática la relación entre ausentismo docente y de alumnos. No es la mayoría de los docentes, por supuesto, pero tenemos que dar señales consistentes. Sí, contame la caja de Cetera y prepará el molinetazo que tiene que ver, porque son chicos, o no tan chicos, la juventud del partido, los trabajadores socialistas, que llaman a directamente no pagar el subte como método de protesta. Y tiene mucho que ver con la educación. Pero contale lo de Cetera. Ahí, claro, la caja de Cetera, porque hay una presión enorme por el tema de la paritaria docente, que tenga ese nombre y que se dé esa discusión. Y lo que hay ahí atrás, la verdad es que son 7 u 8 provincias, a veces en algunos años menos, los que están por debajo del número que se acuerda. Perdón, ese es Baradel y esa es Aleso, ¿no? Exactamente. Son muy pocos a los que les impacta de manera... Muy pocas provincias y muy poca cantidad nominal de docentes a los que le impacta el piso de salario mínimo docente que fija la Nación. Pero ¿sabés qué es lo que fija esa paritaria? Y que tienen todos las actas firmadas el año pasado del Ministerio Docente. ¿Qué? El 1% de aporte solidario de la masa salarial para la Cetera. La Nación... Sin eso se quedan... Sin eso, mira, ahí tenés el artículo de una de las actas del año pasado. Revisamos varias, todas lo incluyen. 1%. 1% de la masa salarial negociada se lo llevan los gremios docentes que participan de la negociación a nivel nacional. Te hago la gran Fantino. Vos lo que me estás diciendo es que sin paritaria nacional se quedan sin una caja recontra importante. Es que no es por el sueldo de los docentes. No, tal vez sí, pero tal vez les importa más. No cambia el sueldo de los docentes con la paritaria nacional. Perdón, tal vez mi fama me antecede, pero hasta ahora, gracias a Dios, nadie me ha pedido ningún porcentaje de nada. Yo he tenido diálogo con los gremios hasta ahora, que ha sido un diálogo correcto, la verdad que lo debo reconocer, pero este tema, más allá de que los antecedentes están... Es automático. Está puesto en un artículo. No, lo que pasa es que eso, a ver, jurídicamente no es obligatorio. Eso lo incluyen las partes o no. ¿A ustedes lo van a sacar? Es que no hay ninguna norma que diga que eso tiene que estar. Ese es el punto. Mirá. Entonces, qué ¿por qué? Porque también hay cosas en la Argentina que pasan... Cuando uno es grande se da cuenta, no tanto porque las normas lo indiquen, sino porque se hacen. Y hay cosas que deberían pasar que las normas indican que no pasan. Entonces, el camino de la educación pasa por relación norma-práctica, ¿no? Hay salario mínimo nacional, va a haber piso de salario mínimo nacional, no hay aporte solidario para el gremio. La idea es que, sin ninguna duda, la idea es importante que haya un acuerdo del salario mínimo nacional porque... la ley de financiamiento contiene la cláusula según la cual hay un fondo compensador para que aquellas provincias que tengan más dificultades para poner la paritaria provincial a un valor superior al salario mínimo, la Nación justamente aporta esos fondos. Eso es legal y es correcto. Entonces eso debe haber, por eso es muy importante que todas las partes lleguemos a ese acuerdo, pero no hay una obligatoriedad. Ahora le pregunto por temas útiles que a la gente le importa, quiere saber si va a haber un refuerzo, una ayuda, pero mire este molinetazo, perdóneme, pero se llama así, lo va a descubrir conmigo. Es una nueva denominación que yo no conocía. Es la juventud del PTS, mire. ¿Sabés cómo se llega el viernes al Congreso? Saltando el molinete. El molinetazo es una acción que votamos desde Unidos por la Cultura, asambleas barriales y centros de estudiantes para decirle que no al tarifazo del 500% que nos quiere aplicar Milei cuando nos quiere condenar a tener un salario mínimo de 180.000 pesos en febrero y 202.000
en marzo. No lo podemos permitir, simplemente porque los estudiantes vamos a tener que abandonar nuestros estudios y los trabajadores van a tener que destinar un cuarto de su salario a poder pagar el transporte para trabajar. No da, no somos la casta nosotros, así que vamos a defender nuestro derecho a estudiar y trabajar. Por eso te invito a esta acción que vamos a hacer desde las 17:30 y vamos a movilizar después al Congreso para decirle basta a Milei. Bueno, pará porque hay una colección de ignorancia importante. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Primera aclaración, no, Milei no fija la tarifa de subte a la señorita. Es la Ciudad de Buenos Aires. Es la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ya arrancamos mal. Sí. Es la legislatura, ni siquiera claro, es el jefe de gobierno. Ni siquiera la jefatura de gobierno. Sí, no, es un país que está mal, ¿no? Crisis educativa pero, severa, por supuesto, obvio, porque son dos planos, ¿no? Como estaba explicando. Aunque los chicos vayan al colegio de forma completa, igual buena parte no llega a aprender lo que se tiene que aprender. Esta chica, con todo respeto... ¿Llama a cometer un delito, Nicolás? ¿Lo votamos en la asamblea de qué? No, pero... Porque yo voto en la asamblea que yo me adueño del subte. No, pero entonces me empiezo a manejar el subte, ¿entendés? No, ay, me encanta, lo conozco hace 20 años, nunca lo había enojado. Me encanta que te enojes. Esto es lo que estamos logrando. No, pero me da tristeza. No, a mí también. No somos la casta, no me digan, nena. Amo a ¿Y sabés lo que es triste? Perdón, agrego algo y permítame un palito para otro lado. Para agregar. Encuesta de poliarquía. Principal problema del país, según la visión de los líderes. Tal vez me voy a enemistar con muchos amigos, perdón. Iba a decir alumnos, pero es mi costumbre de profesor. Para la dirigencia argentina, en esta encuesta reciente de poliarquía, cuando le preguntan cuál es el problema más grave del país, solo 3% dice educación. Sí, claro, sí, está bajo de todo. Entonces, acá tenemos, conecto las dos cosas, discúlpenme. Sí, está perfecto. Tenemos que hacer una revisión profunda como sociedad. Porque estamos muy mal en todos los estratos sociales. Esta chica, como le dice Nico, esta joven sindicalista, lo que sea. No, está bien. Es un poco hombro. Esta muchacha llama a cometer un delito. Bueno, además es una mala concepción de lo público. Una mala concepción de lo público, porque ¿a quién le está haciendo daño? Claramente a la casta no, digamos. No sé, es que ahí está todo desacomodado. Es muy llamativo. Y una cosa respecto a lo que dijo Nico, pues yo busqué qué representatividad tiene la juventud izquierda, esto de la asamblea que decías vos. Claro, pero votamos en la asamblea. Estás recaliente. Y yo también, me da tristeza. Espera, resultados en las PASO para la joven del PTS. Miriam Bregman, PTS, 1,83%, la representatividad de los trabajadores. Para eso en la asamblea vota que es el presidente. Pero ponele, Gabriel Solano, Polo Obrero, 0,78%, vamos Solano. Manuela Castaneira, la del campamento anticapitalista, Nuevo Más, 0,36% sacó. No pasó la paz. Marcelo Ramal, Política Obrera, 0,26%. Y después te cortan la 9 de julio, te hacen molinetazo. La asamblea, ¿cómo se llaman? Partido Socialista. ¿El PTS? No, claro, pero es la asamblea de los jóvenes. Ni siquiera es el PTS orgánicamente el que está llamando a ir al viernes al Congreso gratis sin pagar los servicios. La economía, la tragedia educativa está tocando la economía. Totalmente. La automotriz japonesa en Zárate quiso contratar 200 empleados. Toyota. Sí, de acuerdo. No entendían el diario. Ahí por eso es clave. El gobierno hoy está atacando con fuerza los problemas de la economía. Pero justamente para que luego la economía pueda crecer, el foco tiene que ser la educación. Porque en definitiva, este Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, con quien trabajamos óptimamente y en relación además con la Secretaría de Trabajo, con Cultura, con Niñez, Adolescencia y Familia, nos permite, por ejemplo, en lo que vamos a desarrollar junto con las provincias, que es el compromiso nacional por la alfabetización, poder articular todo, porque el problema de la alfabetización no es solo un problema que se encierra solo en lo escolar, implica un compromiso de toda la sociedad. Por eso necesitamos que suba este 3%, necesitamos que, sobre todo, la dirigencia cambie de mentalidad. Me espera 2 minutos, tengo que meter 2 minutos de pausa, le quiero preguntar por los útiles, la plata, los padres, la gente, la mochila, la cartuchera, cosas más del metro cuadrado de la gente. 2 minutos, dale.